cuál es la razón de ser política de ese conflicto, que es válido para nuestra sociedad, pero que en ciertas consideraciones y proposiciones podría extenderse a otras sociedades, con el mismo conflicto inherente al sistema capitalista, pero presentado con otras manifestaciones, con otras expresiones, no las propias, no las específicas de una sociedad particular, como es el caso colombiano, pero que también están signadas por el mismo carácter de estar ligadas a la realidad del orden social vigente, que es un orden social capitalista. Me gostaria de saber, em sua análise, qual é a importância de espaços como esse hasta el proceso de paz en Colombia, para el proceso de paz en Colombia. Bueno, ya lo hemos planteado acá que estos espacios son claves para reconocer el sentido latinoamericano de situaciones como la que está viviendo Colombia, que no es una cosa marginal o insular de un solo país, sino que desborda los límites de la sociedad colombiana para tener como referente el problema común de América Latina, desde el punto de vista del sistema vigente y sobre todo de sus relaciones en el mundo global de hoy. Y fue muy hablado acerca de las similitudes del papel que Colombia tiene hoy en Latinoamérica con el papel que Israel está teniendo hoy en el Oriente Medio. ¿Podría hablar un comentario corto acerca de esto? Bueno, yo creo que evidentemente puede haber no tanto similitudes, sino que en contextos diferentes lo que se escenifica, digamos, es cómo está en juego, son las condiciones de existencia del sistema capitalista a nivel mundial. Obviamente allá dentro de unas coordenadas distintas. Allá en el caso, por ejemplo, del conflicto israelo-palestino, está cruzado por el problema de la independencia del pueblo palestino. Y en el otro caso, ya más general, del mundo árabe, los factores de resistencia también al capitalismo, pero que están de alguna manera desdibujados o oscurecidos por el problema religioso, especialmente por los distintos movimientos en el mundo islámico. Pero, digamos, la similitud yo la encontraría con respecto a lo que vivimos en América Latina, en que todos esos fenómenos de violencia no son unos fenómenos individuales, de sujetos, de personas, sino que corresponde a procesos que tienen una determinante sistémica importante. Que, fíjese usted, en ese caso hay violencia y con mucha fuerza allá, como la violencia que puede existir acá, pero digamos el referente final es la vigencia del sistema capitalista. Lo mismo puede usted apreciar en los fenómenos que acontecen en África, o con todos los movimientos de desplazamiento que existen en el continente africano hacia Europa o internamente. Entonces, digamos que si hay una similitud es porque la raíz del conflicto es la misma raíz sistémica. Hola, ¿puedes primero hablar su nombre? ¿Quién es? Mi nombre es Darío Fajardo, yo soy antropólogo, profesor en la Universidad Externada de Colombia, y mi área de trabajo ha sido el problema agrario, en particular en Colombia, y las expresiones de violencia asociadas a la problemática agraria colombiana. Recientemente formé parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, que se creó en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana. Y vine acá a hacer una presentación sobre el resultado de ese informe y sobre nuestra perspectiva de las conversaciones de paz. ¿Y podrías hablar un poquito de cómo está funcionando la comisión y también cuál es el papel que usted cree que tiene el proceso de paz en Colombia para los demás procesos en Latinoamérica? Bien, sí,
La comisión se le asignó un producto de los informes de los expertos, 12 expertos y 2 relatores, que fueron entregados en febrero de este año. Está en proceso de difusión el informe, es un informe bastante complejo, con muy distintos puntos de vista, y ese era el propósito precisamente que le asignó la mesa de conversación, es decir, que se recogiera la diversidad de opiniones sobre el proceso del conflicto económico. Hay una gama muy amplia, con divergencias, con planteamientos contradictorios, si se quiere, y es importante porque se comienza a hablar de una comisión de la verdad que no comenzará a trabajar de inmediato, pero que sí tendrá en este informe que presentamos un insumo muy importante. Y hay que señalar que de todas maneras la comisión histórica surge del reconocimiento y la incorporación de las víctimas en las conversaciones de paz y en el análisis de las perspectivas de paz en Colombia. A propósito de la proyección que puede tener el proceso de paz en Colombia, precisamente señalaba yo en la intervención que tuve que, de acuerdo con varias personas, distintos analistas que han venido trabajando el proceso, no se trata única y exclusivamente de la paz en Colombia. El desarrollo de un conflicto tan largo en el marco de la presencia hegemónica de los Estados Unidos en la región y de las posiciones militaristas que asumen los Estados Unidos, hacen del conflicto colombiano un riesgo inmenso, no solo para Colombia, sino para el conjunto de la región. Señalábamos precisamente que en desarrollo de la guerra, los Estados Unidos han ampliado su proyección de presencia con bases militares, incorporando en esta oportunidad a Colombia. Existen en este momento acuerdos con los Estados Unidos para la operación de 7 bases militares, terrestres y navales, y aéreas también, que implican, como digo, no solamente un peligro para Colombia, sino para el conjunto de la región. Hay que señalar que, por ejemplo, la base más importante, que es la base aérea de Palanquero, sirve aviones de transporte que pueden volar directamente hasta la Patagonia o pueden volar a puntos en el África. Entonces esto da una dimensión de la cobertura que tiene la estrategia de las bases norteamericanas en la región y de los riesgos que estar en guerra significa para los países de la región. Colombia ha servido de base para agresiones contra el Ecuador. Se hizo un bombardeo para atacar un campamento guerrillero en la frontera con el Ecuador, y aviones militares norteamericanos coordinados desde la base de Manta, que existía en ese momento en el Ecuador, realizaron esa operación donde murieron varios ciudadanos latinoamericanos. Por otra parte, Colombia ha servido para el despliegue de una muy extensa operación paramilitar contra Venezuela. Una operación paramilitar que inicialmente estuvo dispuesta para asesinar al presidente Hugo Chávez. Esa operación se frustró, pero no desapareció la presencia paramilitar. Y durante los episodios de las llamadas guarimbas que se han realizado contra el gobierno de Venezuela, contra la población venezolana, ha tenido una participación directa estas formaciones paramilitares. Recientemente fue extraditado hacia Venezuela un paramilitar que estuvo comprometido directamente en el asesinato de un parlamentario, o de parlamentario del proceso revolucionario venezolano, y aparece también vinculado, que ya fue capturado, un concejal de Cúcuta, entiendo, que es una persona que aparentemente ha servido de enlace entre el dispositivo paramilitar y el grupo del expresidente Álvaro Uribe. Estas circunstancias revelan que la necesidad de la paz en Colombia es muy grande, no solo, repito, para el país, sino para el conjunto de países de la región. Hay que decir también que Colombia, al albergar este dispositivo militar norteamericano, sirve también de portaaviones para eventuales agresiones contra Brasil. Estados Unidos y Brasil
están en la perspectiva de una confrontación muy compleja por el tema territorial, por el tema de los recursos y en particular por el tema del agua. Y Brasil observa con mucha preocupación el despliegue militar norteamericano sobre el país y la utilización que se puede hacer del país como una plataforma de agresión contra Brasil. De esa manera es claro para nosotros que la perspectiva de la paz en Colombia es una perspectiva de paz para América Latina. Cuando a uno lo llaman a hablar con eso de paz, yo trato de ubicarlo en tres dimensiones. Una dimensión histórica. Hoy para nadie es mentira que la población indígena, al no la población afro, son las personas más empobrecidas del país. Los que van a Colombia en los semáforos son los hombres afros, las mujeres indígenas, los que están pidiendo plata. Si uno va a un burdel, la misma cosa. Si uno hace un recorrido en el país, la zona más atrasada que tiene Colombia es el Pacífico colombiano. Hace aproximadamente 2 meses estuve en una zona de esa y donde hay un solo profesor para darle clase a todas las primarias, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, un solo profesor, donde no hay un tablero, donde no hay energía, donde no hay baño, donde no hay condiciones de vida dignas para esa gente. Esa es la zona afro y la zona indígena. Entonces, esa es la zona más invisibilizada en el país, producto del racismo, de la discriminación racial, de la trata y todo esto, pero también de las políticas que se han aplicado en el país, que son políticas racializadas. Entonces, es una primera realidad, el proceso es histórico. Segunda realidad, las dimensiones. El momento actual. El momento actual, la guerra de Colombia se está librando en territorio indígena y territorios afro. Si quieren, busquen la cantidad de muertos que han habido estos días. Empezó en el Cauca, territorio afro-indígena. Después los bombardeos para los 11 soldados. Después los bombardeos para los 26, 27 insurgentes. Los bombardeos en el Chocó. Los bombardeos en Nariño. Son territorios afro-indígenas para la guerra. Aparte de eso, si cualquiera se va, hace un mapeo visual a los combatientes, son gente pobre, campesino, afro-indígena. Menos indígena por una ley que hay que el indígena presta el servicio cuando quiere, cuando no quiere, no lo presta. Entonces, en los diferentes ejércitos, lo que se está matando es la gente pobre y un gran número es afro-indígena. Entonces, una razón más en el presente para decir que esta gente no podemos avanzar en un proceso de discusión de paz sin tenerlo en cuenta. Y sabemos que la guerra golpea con mayor fuerza o énfasis a la gente pobre. Pero nosotros éramos pobres sin la guerra, ahora con la guerra. Más empobrecidos quedamos. Tercera dimensión. Lo que se avanza en La Habana debe tener en cuenta esa realidad histórica. Y teniendo en cuenta esa realidad histórica, siendo consciente de ella, es que vamos a empezar a implementar políticas diferenciadas para estos grupos étnicos que han sido golpeados totalmente diferentes. Y la propuesta de inversión social que se haga para Bogotá no puede ser la misma que se haga para Nariño, no puede ser la misma que se haga para el Chocó. Y cuando digo que no puede ser la misma, no puede ser inferior tampoco, tiene que ser muy superior. ¿Por qué? Porque esa población vive un rezago histórico que la encuentra interpretada. Entonces, esa realidad, esas tres dimensiones están allí, pero han brillado por su ausencia, tanto en el gobierno como en la mesa de discusión de La Habana. Que sí nos han dicho a nosotros, la insurgencia ha hablado sobre el tema, pero creo que no se ha hablado con la fuerza que debe. Bueno, mi pregunta es, desde el punto de vista de los movimientos afrocolombianos, o que ustedes ven de desafíos del proceso de paz y cuáles son las principales cuestiones para los movimientos afrocolombianos? Creo que desafío que se instaure una paz en nuestro país y que nos brinde a nosotros como pueblo afro igual o más oportunidades que el resto de la población que nunca la hemos tenido. Es un desafío. Y las demandas del pueblo afro
que nosotros podemos poder autogobernarnos, autodefinirnos y tomar nuestras propias decisiones, porque eso no viene sucediendo en este momento. Y que la riqueza que tiene nuestro territorio sea riqueza de nosotros, que la alegría que tenemos en nuestro cuerpo sea expresada a través del beneficio real de mejores condiciones de vida del pueblo afrocolombiano negro, palenquero y raizal, haciendo uso y aprovechamiento de sus riquezas naturales, como puede hacer otro pueblo. ¿Y cómo usted ve la representación en las mesas de negociaciones? No es nula. El tema afro en la mesa de negociación brilla por su ausencia, y lo que no está desaparecido, y eso es lo que no queremos. Por eso estamos haciendo presencia aquí y en todos los escenarios donde podamos hacer lobby, hacer presencia y exigir la representación de la comunidad afro en la mesa de La Habana, lo vamos a seguir haciendo. Hola, yo tengo dos cuestiones iniciales. La primera es si usted podía hacer un breve resumen para quien no conoce la cuestión en Colombia, do que son las zonas de reserva campesina que están en los acuerdos. Y la segunda cuestión es ¿cómo ves el proceso de paz desde el movimiento campesino? Las zonas de reserva campesina son una figura territorial, de ordenamiento territorial, productivo, ambiental, que fundamentalmente buscan garantizar el acceso a la tierra para los campesinos, formalizar la propiedad de la tierra, es decir, otorgar títulos a las fincas campesinas y también obviamente llevar desarrollo rural de la mano de políticas públicas e inversión social a través de los planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina. Son un inicio hacia la reforma agraria y son una iniciativa agraria de paz en la medida en que entran a solucionar los históricos problemas asociados al acceso a la tierra y al desarrollo rural en Colombia. ¿Y cómo ves toda la cuestión del proceso de paz desde el movimiento campesino? Sin duda se ve con mucha esperanza, con mucha expectativa. Los acuerdos alcanzados hasta el momento tienen un carácter parcial, pero es la primera vez que en el marco de un proceso de paz entre la guerrilla y la FARC se logran ya firmar acuerdos, avanzar en 4 puntos de la agenda. Esto sin duda es histórico y es trascendental. La expectativa y la esperanza del movimiento colombiano es que las partes asuman una postura todavía mucho más sensata, que prime la voluntad política y para que esos acuerdos que se firmen tengan un carácter transformador en lo político, en lo económico y lo social. Si se firma un acuerdo de paz en Colombia y no cambia nada, van a seguir las causas sociales, económicas y políticas que generaron el conflicto. Necesitamos acuerdos sustanciales, fundamentales, que le permitan iniciar al país un cambio incluyente, que otorgue derechos a los campesinos y que resuelva los problemas sociales y económicos de la mayoría del país. ¿Y qué usted cree que es hoy el mayor desafío del proceso de paz? El mayor desafío en este momento es lograr medidas más concretas de desescalamiento, como lo es el cese bilateral al fuego. Si no hay un escenario propicio, distensionado para que las partes avancen, va a ser muy difícil. Por eso es que el cese bilateral en este momento es un desafío fundamental. Hola. Inicialmente yo tengo dos preguntas. La primera es que, se bem me acuerdo, las últimas zonas que fueron bombardeadas en conflicto son zonas del movimiento indígena, ¿no? ¿Cómo se interpreta lo proceso que está ocurriendo ahora? Y la segunda pregunta es, desde el movimiento de los pueblos originarios, ¿cómo está siendo visto el proceso de paz? Bueno, mira, el bombardeo se realizaron sobre territorios. El primero, que fue la muerte de los 11 militares en Buenos Aires, y el segundo que fue en Huapi. Esas dos acciones pues realmente son en territorio afroindígena, o sea, conviven las dos etnias, y realmente se ve como el rompimiento, diría uno, de la armonía territorial que hay ahí, porque son acciones de carácter bélica, en el cual lo que generan en la comunidad es un tipo de señalamiento y estigmatización en esos sectores. O sea, el hecho de que se hayan realizado esas dos acciones
contra los militares o contra la insurgencia, lo que ha generado realmente es una estigmatización y señalamiento de las comunidades que en cierta medida, con el caso de Guapi, ha llevado al desplazamiento de sus comunidades hacia zonas más seguras, porque los bombardeos inclusive hasta hace una semana continúan sobre esos territorios. Entonces, usted sabe que las comunidades indígenas en cierta medida tienen un carácter mucho más pasivo, no les gusta el tema de la violencia, porque nosotros tenemos nuestro propio sistema de control territorial, que es la Guardia Indígena, y con esto inclusive, con los bombardeos lo que se ve violentado, ahí no hay guardia indígena que pueda defender esos territorios, o sea, los bastones ahí no quedan sirviendo para nada, porque prima primero la cantidad de bombas que le caen a eso, que inclusive preguntar qué comunidad vive ahí, cómo se pueden lograr equilibrar nuevamente el territorio, o sea, eso genera totalmente desequilibrio territorial en las comunidades. Y frente al tema de la perspectiva de la paz, yo creo que la paz es posible en Colombia, pero tenemos un agravante, que es que solamente está participando la insurgencia y el gobierno, y los sectores sociales no están en el proceso de paz, ¿sabes? Y eso es complicado en la medida en que después del posconflicto dice uno, bueno, y entonces ¿a dónde se van a ir las tierras? ¿O quién va a entregar las tierras? En un caso de desarrollo rural que se está pidiendo, o sea, ¿va a la frontera agrícola? ¿Van a tocar los latifundios? ¿O van a ir a los páramos a sacar las tierras para entregárselas cuando se hable de reforma agraria? Entonces uno dice, bueno, el sector social, ¿en dónde está allí? ¿En dónde está el sector afro? ¿En dónde está el sector indígena, el sector campesino? Poniendo sus propuestas en la mesa de diálogo, porque no solamente la insurgencia, sino también la población, diría uno, civil, que en últimas ha vivido todo el conflicto de esos 50 años, o sea, no solamente el Estado que tiene el legítimo poder, diría uno, el poder legal, y nosotros como comunidades indígenas, ¿en dónde vamos a quedar? O sea, la población civil no tiene participación, y dice, bueno, listo, se desmovilizaron ya, pero luego, ¿quién va a asumir el resto del conflicto? Cuando los guerrilleros se desmovilicen, o cuando los soldados después del proceso de paz tengan que regresar a sus comunidades porque ya no haya guerra, ¿cómo los va a recibir la población civil? Si los vamos a cuestionar, si los vamos a señalar, si los vamos a... O sea, eso es algo. Entonces, para nosotros en Espacio no nos tienen en cuenta a la hora del diálogo, pero nos va a tocar asumir el resto que se venga después del posconflicto en cómo ayudamos a solucionar eso. Entonces es necesario que nos den participación, porque nosotros también tenemos propuestas para llevar ahí, y cómo es que realmente nosotros concebimos la paz, o cómo es la justicia social que nosotros queremos. Entonces, ¿usted cree que lo mayor desafío ahora es exactamente el punto de la participación social? Claro, porque es que, como decían ayer los panelistas, la paz, el gobierno está concibiendo como la ausencia simplemente de lo bélico, de la guerra. ¿Y en dónde queda el resto cuando la paz no está con justicia social? No está la justicia social ahí, desaparece. Silenciamos los fusiles, se silencian los fusiles de quien esté disparando, y el resto la educación, la salud, ¿cómo va a llegar? ¿A través de movilizaciones, o cómo hay que exigirla para que el gobierno cumpla con eso? Hola, mi cuestionamiento es, ¿cómo usted ve el proceso de paz desde una perspectiva como mujer actuante en la realidad de Colombia? Bueno, desde las mujeres en Colombia, lo que se viene construyendo hace bastantes años, incluso mucho antes de que iniciaran los diálogos de paz actuales entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, las mujeres han exigido siempre el cese de la guerra, porque el conflicto social y armado en Colombia afecta a las mujeres de formas particulares. Ya de por sí es un conflicto que genera una cantidad de desaparecidos y desaparecidas, de asesinados, de asesinadas, de desplazamiento. Hay más de 6 millones de desplazados y desplazadas en el país, de los cuales, por ejemplo, el 70% son mujeres y niños y niñas, ¿no? Porque en general los hombres son quienes son asesinados o hacen parte de alguno de los grupos o actores en el conflicto. Desde ahí las consignas de las mujeres y como los procesos de las mujeres han sido bastante de vieja data y avanzan sobre una gran cantidad de temas, ¿no? Desde la desmilitarización, no solo en términos concretos y físicos de los territorios rurales, de las ciudades, de todos los espacios, sino también toda la desmilitarización desde las conciencias, ¿no? Y como que lograr desmontar todos esos estereotipos que se han construido en términos de la guerra, ya de por sí que es patriarcal, donde lo que prima es esos ideales, ¿no?
de valentía, pero desde esa lógica de la violencia y de ser el hombre quien avanza sobre los territorios de otros que son catalogados como enemigos. Todo el trabajo que hay desde las diferentes organizaciones de mujeres en el país respecto a exigir que pare la guerra, porque además no queremos seguir pariendo hijos e hijas para esa guerra, ¿no? Llevamos 65 años en un conflicto que ha dejado millones de víctimas y de personas con unas condiciones bastante complejas en el país, y desde ahí, bueno, las mujeres también han asumido el reto y digamos que es la responsabilidad histórica de tratar de construir paz en medio de esos escenarios de guerra, tratando de reconstruir el tejido social que queda desbaratado, destruido después de que hay ingreso de paramilitares, que hay enfrentamientos, que el ejército arremeta de una forma u otra, o el Estado con políticas que desconocen las particularidades que viven las mujeres también desde su condición de género, que genera además otras violencias que están establecidas y que están legitimadas por las leyes, por el orden político, social, económico. Y bueno, desde ahí, no sé, hay organizaciones en todo el país que desde las mujeres vienen avanzando con estos temas, poniendo como las banderas fundamentales en el cese bilateral al fuego para que paren las víctimas y dejen de seguir siendo asesinados y asesinadas personas, mujeres, hombres. Y bueno, hay mil iniciativas, cantidad de iniciativas, y uno recorre el país, se encuentra que en todos los escenarios hay mujeres, y son esas mujeres las que, a partir de todos los procesos también de resiliencia y todos los procesos que se constituyen para lograr avanzar y lograr transformar ese dolor y esa rabia y todo lo que genera el mismo conflicto, además vivirlo en carne propia, ¿no? Con todas las violaciones sexuales que se cometen, que son infinidad y la mayoría están en total impunidad porque las mujeres no denuncian, porque además cuando denuncian se generan nuevos casos de revictimización, ¿no? Desde las instituciones estatales, la policía, la iglesia, y desde ahí, bueno, avanzando, ¿no? en la necesidad fundamental en este momento de acompañar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, de exigir no solo que ese proceso de paz se mantenga y logre llegar a buen puerto y se logre un acuerdo de paz que no garantiza que vayamos a tener paz, pero que sí es un primer paso para que como sociedad vayamos avanzando hacia la construcción de la paz que creemos necesitamos, que tiene que venir acompañada de justicia social, que es salud, educación, trabajo digno, y todas unas condiciones mínimas que en Colombia no están garantizadas de ninguna forma. Y desde ahí las mujeres vienen haciendo parte de todos los escenarios de paz en el país, de todas las movilizaciones de paz, de todos los espacios donde de alguna forma se trata de construir otra Colombia, desde ese entendimiento que es imposible que podamos como país, como sociedad, lograr avanzar si no entendemos qué es lo que ha pasado y si no comprendemos cuál es la historia de nuestro conflicto, de qué forma ha afectado a unos y a otras con particularidades bastante evidentes, y bueno, eso, ¿no? Avanzando hacia la necesidad constante de que pare la guerra que lleva 65 años y que ha demostrado que por la vía armada no se va a resolver. Y creemos que este es un momento histórico para lograr transformar esa historia de nuestro país, porque ya es momento de decir basta, ya creo que nuestros cuerpos, nuestras comunidades, nuestros territorios no aguantan más muerte, más sangre, más tristeza. ¿Y usted cree cómo está la representación de las mujeres en la mesa de negociaciones? Bueno, ahí esa es una de las falencias, digamos, que existen, que no solamente no es tal, por ejemplo, desde la comisión del gobierno, por más que desde las FARC se ha avanzado un poco más en tener referentes mujeres en ese escenario, y además en toda la propuesta que hay de la comisión de género y de avanzar en los temas que atañen a la violencia patriarcal, entendiendo esas particularidades. Pero además hay una condición que viene siendo exigida desde todos los movimientos sociales y políticos y populares en el país, que tiene que ver con que la sociedad en su conjunto se incluya dentro de los diálogos, porque hasta ahora lo que se viene dando por la forma en que se definió el acuerdo y todo lo que se fue pautando
la sociedad ha estado de alguna forma muy aislada, ¿no? Y los medios de comunicación no han colaborado para que haya una pedagogía de la paz y haya una pedagogía respecto a cómo ir resolviendo todos estos temas. Y desde ahí también una de las consignas fundamentales, creo, en el país en este momento, desde los sectores populares, de izquierda, progresistas, es que la sociedad civil en su conjunto avance y pueda ser parte de los diálogos de paz efectivamente. No solo con las FARC-EP, sino también con los diálogos que pueden establecerse con el ELN, con el EPL, y en general cómo lograr avanzar realmente hacia esa transformación, entendiendo que, bueno, para hablar de paz y para tratar de construir una nueva sociedad es fundamental que las mujeres seamos parte, porque somos parte de todos los espacios, somos parte de todos los sectores. Por más que se sigue manteniendo la lógica de trabajadores, sindicalistas, campesinos y mujeres, como si las mujeres no fueran parte de todos los sectores que están en lucha y que están en resistencia. Pero bueno, creo que igual se viene avanzando y hay grandes procesos a nivel agrario, urbano, donde las mujeres están mostrando, ¿no?, que la voluntad de seguir construyendo paz y seguir construyendo un país donde todos y todas tengamos unas condiciones garantizadas y donde podamos tratar de avanzar desde el reconocimiento de esa historia de tanto dolor y de tanta muerte, pero también entendiendo todo lo que tenemos como pueblo para ofrecer, para construir, bueno, que se materialice. Em primeiro lugar, fala seu nome, quem você é. Tudo bem? Eu me chamo Pedro Munhoz, sou trovador, já desenvolvo esse trabalho há muitos anos e meu trabalho todo ele voltado às questões sociais. Sou um cantautor, faço canção social, canção para que se estimule a reflexão, para que se construa consciências. Meu trabalho visa contribuir nesse processo, né? Esse sou eu com 54 anos e mais de 38, quem sabe, aí 28 de estrada, né? Quase 30. E para você, que estamos aqui no fórum, qual que você acha que é o papel da arte para pensar a paz na América Latina? Olha só, Gabriel, o papel da arte é fundamental. Não fosse isso, o imperialismo não usaria a arte como um instrumento de manipulação e de alienação. A arte já nos diz lá, o nosso grande pensador Marx diz que a cultura e a arte sempre está fazendo o papel de manutenção da superestrutura, né? A arte ele tem esse papel preponderante. A indústria cultural, né, ela se apropria, né, da cultura popular, se apropria dos saberes e das manifestações artísticas dos povos, transforma isso em mercadoria para que consiga, digamos assim, prender, né, os povos com a sua ideia e com a sua maneira de pensar, que nada mais é do que o mercado de consumo. E a arte, nesse aspecto, nós que estamos aqui do outro lado, temos um papel fundamental, jogamos um papel fundamental no que se diz respeito a contribuir, a fazer com que a arte, e no meu caso, as minhas canções, né, que não são minhas, as canções são nada mais, nada menos do que experiências e histórias que nós resgatamos ao longo da nossa trajetória, né? Somos cantadores de histórias que devolvemos isso a quem de direito, né? Recolhemos essas experiências, recolhemos essas histórias vividas, transformamos, sintetizamos em 4 ou 5 minutos de canção e devolvemos a quem de direito ao povo. Então o papel da arte, ele joga um papel fundamental no que diz respeito, como já disse, a contribuir na transformação social. Ou seja, a arte não pode estar aqui num espaço como esse pura e simplesmente como um entretenimento. Evidentemente que nós temos aqui manifestações artísticas, de dança, de alegria, mas a arte também tem que ser, em algum momento, um espaço de reflexão, um espaço de pensamento para que, através da arte, a gente consiga dar um passo a mais, fazer esse avanço dentro desse processo de luta que nós travamos contra o capitalismo, contra o imperialismo e contra todo o poder opressor. É isso então. Abraço. Valeu. Seguimos em frente.
compreender o riso e a dor, caminhando lado a lado, ser amigo, irmanado, ser fuzil e ser a flor. Seja lá onde for, não perde tua razão, derrama teu coração. O amor não é egoísta, o amor é socialista, ele faz revolução. Ser canção pelas distâncias, onde a verdade não chega, por caminhos e veredas no olhar de uma criança, combater a ignorância, o mundo é uma só nação. Te insurges, faz rebelião, o amor não é egoísta, o amor é socialista, ele faz revolução. Ser farol e ser alerta, silêncio e paciência, quando falta consciência, cabe a ti dizer, desperta. Ser poema, ser poeta, sem vaidade ou pretensão. Esta é tua missão. O amor não é egoísta. O amor é socialista. Ele faz revolução.